¿Quiénes somos en Cristo? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Seguimos estudiando la palabra en Efesios para poder entender más acerca de nuestra identidad en Cristo. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos dirijas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Quiénes somos en Cristo? Esta es la tercera semana en la que estamos hablando de este tema. Y vimos que somos hijos de Dios para la alabanza de su gloria. También vimos que en Él tenemos redención por su sangre. Fuimos rescatados, fuimos liberados por un precio, y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesús. También fuimos librados del castigo del pecado. Tenemos la posibilidad de ser librados de la influencia del pecado y además tenemos el poder para vencer el pecado. Y nos ha dado sabiduría y entendimiento a través de esa sobreabundante gracia. A través de esas riquezas de su gracia, Él nos proporciona componentes intelectuales y prácticos que nosotros necesitamos para vivir de una forma correcta. Tener una conducta que está conforme al propósito de Dios. Y como decía la semana pasada, hay mucho más. Entonces leamos Efesios 1, del 7 al 10. Dice así: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo, el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que Dios en Jesús nos dio a conocer algo que era un misterio, algo que estaba oculto a los ojos de las personas. Es decir, nos dio a conocer el secreto de su voluntad que había estado oculto una vez, pero que ahora fue revelado, porque así le plació hacerlo en su voluntad y en este tiempo. Ahora, cuando en la palabra se habla de misterio, el misterio de su voluntad, no está hablando de algo misterioso, que es imposible de entender o difícil de entender, sino que está hablando de algo que estaba oculto, que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero que fue revelado. Antes de que Cristo se encarnara, que viviera esa vida perfecta, que muriera y que resucitara, el plan de salvación era un misterio. La Biblia hablaba de la provisión del Salvador. Hablaba de que el Señor iba a enviar a alguien para rescatarnos de nuestra condición. Hablaba del siervo de Dios. La palabra hablaba del sufrimiento. Hablaba de su muerte y hablaba de su victoria. Pero era algo que realmente estaba oculto a los ojos de las personas. Las personas tenían esperanza en la provisión de Dios, pero no sabían cómo realmente iba a suceder. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, pero no podían entender la necesidad de su muerte en la cruz. Y por eso, cada vez que Jesús les hablaba de su muerte, ellos quedaban confundidos. Y tampoco concebían su resurrección. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo.
Luego de su muerte y su resurrección, el Señor se les apareció en el camino a Emaús. Y entonces Él tuvo que sacar ese velo de sus ojos para que ellos pudiesen ver. Él dice que a través de Moisés y los profetas les explicó por qué Él tenía que haber muerto y también resucitado. Ahora, eso es lo mismo que sucede con nosotros. Sin la obra del Señor en nuestras vidas, hay un velo en nuestros ojos y estamos realmente ciegos. El Señor tiene que obrar en nosotros para que podamos ver y para que podamos entender. ¿Cuántas veces antes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, escuchamos el Evangelio y muchas veces tal vez nos burlamos de él? Pero llegó un momento en el que nosotros entendimos, porque el Señor había decidido obrar en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora, en su voluntad, Él dio en el tiempo perfecto a conocer ese plan que antes era un misterio, que estaba difuso. Y entonces eso se dio a conocer a la humanidad, pero en específico a nosotros, a través de su Espíritu Santo. Él hace que todo lo que tal vez no tenía sentido, cobre sentido. Entonces podamos creer en Jesús para salvación. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que en el justo tiempo que el Señor había establecido, reveló el plan que tenía desde el principio de los tiempos a través de Cristo, en Cristo. Entonces, la obra redentora del Señor fue revelada en su totalidad. La explicación de todo lo que Dios había planificado desde antes de la creación del mundo estaba completamente clara. Con Cristo, ese plan fue completamente expuesto. Ese plan ahora es explícitamente presentado a la humanidad. Ese es el Evangelio de salvación. Las personas antes de Cristo esperaban la provisión del Señor. Ahora, ¿quién sería esa provisión? El Mesías, el Cristo. Las personas después de Cristo ven la provisión del Señor. ¿En quién? En el Mesías, en Cristo. Entonces, como dice Pablo, en Cristo son reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Fuimos reunidos judíos y gentiles. Fuimos reunidos los que murieron con la esperanza en el Salvador y los que estamos vivos y hemos creído en Jesús. O como dice en Colosenses 1:20, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección no estaban marcando el fin del plan de Dios. Más bien fue la revelación del plan eterno de Dios para que fuese puesto a nuestro alcance. Realmente qué importante es entender esto, porque ahora nosotros podemos entender de una forma clara, explícita y sencilla cómo es que el Señor nos salva.
Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, estaba la promesa. Y las personas veían hacia adelante. No veían la cruz. Tampoco veían un sepulcro vacío. Pero ellos estaban esperanzados y estaban seguros de que el Señor, ese Señor que es justo y fiel, iba a proveer salvación. Luego de la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros podemos verlo de una forma clara. Nosotros podemos ver a la cruz. Nosotros podemos ver el sacrificio de Jesús. Nosotros podemos ver un sepulcro vacío. Nosotros sabemos que Cristo ha resucitado. Pero no solo eso, sino que en ese plan perfecto de Dios tenemos la esperanza porque Él nos dice a través de su palabra, y es una esperanza cierta de que Él volverá y que nos espera algo infinitamente más grande de lo que tenemos ahora en un futuro. Y bueno, de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Pero entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Hemos dicho que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo y con un propósito. ¿Y saben qué? Los que hemos nacido en estos tiempos somos personas privilegiadas, somos personas dichosas, porque Él ha decidido revelar su plan, su perfecto plan, en su tiempo, para que nosotros tengamos salvación. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos entender de una forma clara lo que tú has hecho en Cristo para nosotros. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esto, Señor, sabiendo que ya no tenemos que estar viendo algo que tal vez no entendemos, sino que tenemos el entendimiento pleno de la salvación por medio de Cristo. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.